4% mensual vas a terminar el año, porque esto es interés compuesto, ¿no? O sea, es inflación sobre inflación, terminás al 60%, o sea, quiero decir, no es 12 por 48, sino que es 1.04 a la 12, digamos, es exponencial la función. Terminás con el 60% de inflación y obviamente no hay cálculo económico que soporte esa situación. Sí. Y eso es producto de un desorden en la administración de la cosa pública, a la inversa, por eso decía, a la inversa de lo que pasa en San Luis, y la inflación termina siendo el reflejo de esa toma de decisiones erradas. Y así estamos. No había manera de no desembocar en esta situación. Ahora, también le empieza a pasar a los Estados Unidos, y esto sí que es muy complicado para la Argentina, ¿no? Porque si la inflación en Estados Unidos se empieza a acelerar, van a subir la tasa de interés. Claro. Y cuando suben la tasa de interés te pega en toda la deuda que vos tenés. Cuando te sube el precio de la soja es sobre un producto. Cuando te sube la tasa de interés es sobre toda la deuda que tiene la Argentina. Bueno, vamos a estar complicados. Los norteamericanos van a, como siempre, exportar su crisis y nos vamos a quedar con un lío bárbaro. Hay dos situaciones del mundo que se nos complican. Malvinas, que han fortalecido una base militar de una manera inadmisible, sí, y eso desestabiliza el Atlántico Sur, donde la Argentina tiene su presencia, o sea, la única base militar que está en condiciones de disparar misiles es Malvinas, y eso es muy complicado. Y naturalmente la inflación norteamericana, producto de una política donde el presidente Alberto Fernández se puso contento por las decisiones que tomaba Biden, sí, y vos imaginate que lo que empieza a pasar, que está todo el mundo alertado, obviamente para nosotros también, porque un 0,8 en Estados Unidos es una conmoción. Claro. Claro, eso te termina dando 12 en el año, entre 11 y 12, hay que hacer la cuenta, pero entre 11 y 12, que hace décadas que Estados Unidos no tiene eso, pero encima ya hay cálculos mucho más pesimistas, ¿no? Los cálculos pesimistas, ¿sabés de qué se basan? Porque esto es muy divertido. Y lo vas a entender muy fácil. Suponete que vos tenías un celular hace 6 años atrás que lo pagaste $500, ¿está bien? Sí. Ahora, este celular de hace 6 años atrás, hoy ya no te sirve. Por ejemplo, no podrías bajar las aplicaciones del gobierno de San Luis. Claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces tenés que cambiar el celular. Cuando cambias el celular, te sale, no te digo que te vas a uno de $1.000, pero te vas a uno de $700. Sí, ¿Está bien? sí. 700, $800. Y el otro se dejó de fabricar, porque ya no se vende. Sí. Ahora, el que dicen en Estados Unidos que cuesta $700, como no hicieron el cambio de canasta, te siguen computando ese celular, como no se fabrica más el de $500, $500. Entonces, algunos muchachos se tomaron el trabajo de rearmar la inflación norteamericana en función de los productos que efectivamente se comercializan y no los que están en la canasta, que no se venden más, porque la leche se sigue vendiendo, bueno, le cambias un poquito el envase, le pones, pero es la leche. Ahora, los celulares no, las computadoras no, los autos no. Claro, la metodología dice, hasta que usted no haga la nueva canasta, siga tomando el precio viejo. O podés hacer un mix. Bueno, en Estados Unidos siguen tomando el precio viejo. Mirá que si cambiás la cosa, ya la inflación es mucho más, ¿eh? Claro. Es mucho más que el 0,8. Es mucho más. La pregunta que te hago, y que de alguna manera tiene que ver con lo que seguramente se ven estar preguntando muchos de los que nos están escuchando acá, en Córdoba, en todos lados, es, el pan sube a 140, ¿está bien? Es decir, porque se incrementó el precio de la harina, de la levadura, de, bueno, de todos los componentes del pan. Se suspenden y la energía. Perfecto, claro, y la energía. Claro. Se suspenden por 30 días las exportaciones de carne vacuna y hay estoy leyendo
una nota de un diario de Buenos Aires que dice: el gobierno nacional decidió suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna, una medida orientada a contener la presión sobre los precios que se vienen registrando en los últimos meses, que se informaron hoy dos fuentes oficiales. ¿Sí? No sé, digo, a ver, ¿podemos hablar de cosas puntuales o podemos hablar de una situación global? Porque yo veo que es un día una cosa, al otro día otra cosa, al otro día otra cosa. Lo concreto es que estamos en una situación bastante compleja y yo lo que siento es como que no podemos encontrar el rumbo para salir de esto. Y lo que siento yo es lo mismo que siente el resto o la mayoría de la gente que de alguna manera mira esto con cierto escepticismo, porque digo, ¿cómo puede ser que esté pasando todo esto en un país que es productor de alimentos, es productor de carne, ¿no? Digo, mucha gente se lo pregunta. Sí, claro, mucha gente se lo pregunta, incluso los vecinos que me paran y me dicen: Moreno, antes yo comía milanesa una vez por semana, ni milanesa le puedo dar a los pibes. Y vos te quedás mirándola y ¿qué le contestás? Claro, ¿qué pasó técnicamente para que no le pueda dar milanesa? ¿Qué le contestás? Pará, ¿qué le contestás cuando te preguntan una cosa así? Porque además no. Antes le ponía la mano en los hombros, como decir: mirá, ahora no la podés tocar porque, bueno, estás en pandemia. Sí. Y entonces el gesto de no poder tocar es complicado, porque, viste, cuando vos tocas... Sí. Bueno, le digo: mirá, siempre que llovió paró. Vos sabés que en algún momento esto va a parar. Bueno, Moreno, esperemos que podamos como volver a comer milanesa. ¿Qué pasó técnicamente? Y yo lo he hablado con vos, pero vale la pena refrescarlo. Cuando vos hacías un asado y querías quedar bien con los amigos, te decía: venga, muchacho, que conseguí carne de exportación. Sí. Y te ibas a algún frigorífico, algún amigo, alguien que tenía, hacías un gasto mayor, porque no salía lo mismo la carne de exportación que la carne que vos comprabas en la carnicería del barrio, que es extraordinaria también. Pero vos querías agasajar y decías: muchacho, conseguí una cajita de exportación, vamos a comerla el fin de semana. Esa caja de exportación tenía una carne distinta, por eso se llamaba carne de exportación. Sí. Ahora resulta que la carne de exportación es la vaca. ¿Cómo va a ser la vaca? La vaca es la que comimos toda la vida, amigo. La vaca, entonces este inútil de Macri pensó que le encontraba el agujero al mate y dice: ahora los chinos quieren comer carne y nos van a comer carne. Y como no saben comer carne, porque nunca comieron carne, le vamos a vender la vaca. Sí. Y pensaba Macri que era un vivo bárbaro, porque los chinos se chupan los dedos comiendo la vaca aunque no le sepan cocinar. ¿Está bien? Ahora, el problema es que dejaste sin carne a los tuyos. Porque el que comía novillo, el que comía las categorías de arriba, la sigue comiendo. Y el que comía novillo de exportación, y también va y lo busca y lo paga y se acabó. Paga los 3, 4 dólares el asado, aunque no es asado lo que se exporta, no importa, los chilenos se lo podían exportar, no importa. El problema es que los de abajo, que se comían la vaca, ya no está más porque se la comen los chinos. Y esos dejaron de comer carne y son los que se quejan. Y tienen derecho a quejarse porque ni siquiera se pueden comer una milanesa de cuadrada, ya no de bola de lomo. Y eso es injusto. Alberto Fernández, hay que escucha esto, Guillermo. Alberto Fernández dijo ayer que el aumento es inexplicable. Sinceramente no hay ninguna razón más que el aumento del consumo para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y abril. Celebro que la Argentina exporte carne, pero no que hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne y que les den una migaja de 8.000 toneladas de carne cuando acá se consumen 200.000. ¿Sí? Esto es lo que dijo el presidente ayer en relación a la medida que había tomado el gobierno nacional, es decir, los fundamentos. ¿Sí? Sí, 200.000 por mes, ¿no? Sí. 200.000 por mes. Sí, bueno, es contradictorio, dice que es por el consumo. Entonces, si es por el consumo, ¿qué significa? Que la demanda superó a la oferta. Dice y entonces, que estamos consumiendo... que no come milanesa, ¿de qué estamos hablando?
Por eso hay una... es que No, pero tiene que ver con lo que vos Cuando... estás diciendo, porque él dice que estamos consumiendo 8.000 toneladas cuando se consumían 200.000. No. Lo que él dice es un desorden que por eso te cambia. Es lo que dice los exportadores. Ah, les dan una migaja de 8.000. Está bien. Claro. No, la mandan toda afuera y pero el problema es que la que mandan afuera era la que se comían los nuestros, los de abajo, era la vaca. Claro. Lo que pasa es que vos toda la vida, vos, yo, todos, vamos a la carnicería y comprábamos, y nos tomábamos 1:30, 2 horas para hacer el asado para que te saliera blandito, ¿está bien? Y no hay ningún problema, vos te comés la vaca y está bárbara. Lo único que tenés, vos mirás los huesos, de que son grandes, le metés fuego lento, ¿está bien? Sí. Y listo, y te chupás los dedos y empezabas con la picada, el vasito de vino, y a las 11 de la mañana prendías el fuego y a la 1:00 estabas comiendo, ¿está bien? Sí. Te llegaba la familia y vos desde las 11 que hacías el fuego, que esto, que empezaba, era toda una ceremonia, porque vos sabías que la carne, si la apuraba, te salía dura. Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, esa era la vaca, viejo. Y cuando vos te querías decir, bueno, che, hoy vamos a darle un gusto, te ibas y te buscabas una cajita de exportación. ¿Está bien? Que no tiene ningún problema, es otra carne, porque es otra categoría. ¿Qué hizo Macri? Pensó que encontraba el agujero del mate y dice, miren qué bueno que soy, ahora le vendemos carne a los chinos. Y los chinos que nunca comieron carne, veían la vaca y se desviven. Claro. Pero el problema es que ese animal era el que se te comías vos. ¿Qué es lo que terminó pasando? Que antes exportabas mucho menos, es verdad, en toneladas, pero con mucho más alto el precio. Mucho más alto. Es como exportar un Fiat o un Audi. Sí, claro. ¿Vos qué preferís exportar? Bueno, ahora resulta que Macri se puso contento porque le mandábamos la vaca a los chinos. Claro, los de arriba siguen comiendo lo que comían, los de abajo no comen nada. Entonces, lo que te termina pasando es que vos no estás resolviendo la milanesa de la familia de una vez por semana. Ya no el asado, la milanesa, la milanga. Que vos parabas cuando no tenías posibilidad de comer en un barcito y pedías un sándwich de milanesa con lechuga, tomate, un vasito de vino con soda o una gaseosa y estabas comido. Sí. ¿Cuántas veces hiciste eso? Sí. Ahora vas a comer un sándwich de milanesa con lechuga, tomate y un vasito y te sacan un crédito. Claro. ¿En qué dónde estamos? Bueno, y todo eso es por las decisiones incorrectas tomadas en la gestión anterior. A este no cambió nada, porque continúa con la misma línea. Y lo que hace es enojarse y hace esas declaraciones que no tienen nada que ver con la realidad. Porque vos, que sos un periodista avesado, sí, no lo terminamos de entender. Los 8.000 toneladas eran los que ellos querían arreglar con los exportadores. Bueno, arreglaron 8.000. Imagínate, dice, consumimos 220, 230, 260 por mes, me dan 8.000, no es nada. ¿Está bien? Sí. Por lo tanto, es lo que es. Bueno, muy bien, ¿qué hago? Cierro la exportación de carne. Y a disparar con cebita. Vas a disparar con cebita, porque del otro lado estás endeudado de una manera tal que precisas los dólares. Y los productores lo saben. Sí, Entonces ahora te acaban de parar la comercialización y como ya te tomaron el tiempo, ¿qué te vas a ir ahora con qué? No es lo mismo Kirchner cuando los miraba y le decía, chicos, hasta acá. Claro. Porque en ese mismo momento Kirchner llamó a los frigoríficos y dijo, no se afijan, yo pago el sueldo. Porque le sobraba plata. Ahora, ¿con qué lo va a hacer, Alberto? Es decir, yo pago el sueldo y emito plata. Voy a imprimir, no se afijan. Mire todo el papel que tengo y tinta para imprimir plata. Bueno, el problema es que el presidente está desordenado y mientras no se ordene no tenemos solución. Necesito compartir esto con vos, ¿sí? Desde ayer que lo estoy pensando, porque ayer, desde que después que hablé dije tengo que hablar este tema con Guillermo. Ayer hablé con Jaime Durán Barba, ¿sí? Sí. Todos sabemos lo que representa Jaime Durán Barba dentro de la política argentina, pero más allá de eso, el tipo indudablemente es un consultor internacional, ¿sí?
Y me dijo 2 o 3 cosas que me dejaron pensando, ¿sí? Me dijo lo siguiente, Sí, sí. que la gente vota básicamente por aquellos que la sensibilizan, por aquellos que de alguna manera sienten que los están cuidando, ¿no? Puso el caso de López Obrador, que dijo, López Obrador va a ver todas las mañanas, todos los días, a la mañana habla con el pueblo mexicano. Dice, López Obrador trabajó muy mal la pandemia, los indicadores de toda su gestión son muy malos, sin embargo, tiene un nivel de adhesión altísimo. Me dijo también, el 48% de los chilenos que votaron, ¿sí?, por constituyentes, gobernadores, alcaldes y demás, no pertenecen a ningún partido político. No pertenecen a ningún partido político. Es decir, votaron, la situación de Chile es una situación coyuntural porque hay que reformar la Constitución y la izquierda va a tener que reformar una Constitución que está hecha con una ideología de ultraderecha como es la Constitución que generó Pinochet en su momento. Por lo tanto, está en una situación muy compleja porque hay que ir del blanco al negro, ¿sí? O del negro al blanco. Bueno, síntesis. Él me planteaba que hoy la gente básicamente, esta es la visión de Durán Barba, ¿está bien? ¿La podemos compartir o no? Pero analicémosla. Que la gente básicamente se siente seducida por aquellos dirigentes que son capaces de entenderla en lo que les pasa y de contenerlas, ¿sí? Los discursos, por ejemplo, Lasso, él trabajó con Lasso en Ecuador, dice que tenía un discurso muy así altisonante y engolado, y él le dijo, no, habla como una persona normal y cambia el discurso y esto y aquello, y el tipo terminó ganando en segunda vuelta, qué sé yo, no sé si fue eso, pero él lo explica así. Te pido una reflexión respecto a esto que te acabo de contar. La charla fue ayer, ¿sí? Mira, lo de López Obrador es una sorpresa. Eso de que gestionó mal la pandemia, esas son cosas de Durán Barba. La economía mexicana, cuando vos veas los indicadores, los está resolviendo. Y lo que hace es dar la cara. Da la cara, todas las exacto. mañanas Sí. hace una conferencia de prensa. Cuando él dice habla con el pueblo mexicano, es que hace una conferencia de prensa. Todos los días de Dios. Sí. A las 6 de la mañana, obliga a los periodistas a levantarse temprano, ¿no? Por supuesto. A las 6 de la mañana está dando la conferencia, dura 1 hora, 2 horas, que es la que participó Alberto Fernández, ¿te acordás? Sí. Cuando viajó, bueno, esa es la conferencia habitual. Entonces la gente, cuando vos le explicás primero, el pueblo es sabio, cuando vos le explicás, entiende, hay que explicarle, esto que estamos haciendo nosotros, mirá, ¿por qué los de abajo no comen carne? Porque ahora se la comen los chinos y antes no le vendíamos, porque ahora se exporta la vaca que antes no se exportaba, antes se exportaba otro nivel, la gente entiende todo. O sea que lo que hay que hacer es explicarle, no hay ningún inconveniente. Como hacía Kirchner, como hacían los presidentes peronistas, agarraban y explicaban. Se explicaba lo que hay que hacer. Bueno, cosa que no hace Alberto, porque encima cuando habla no se le entiende. Pasemos a lo de Chile. Sí. En Chile hay un desorden generalizado y no hay doctrina. De Pinochet para acá gobernaron siempre los mismos, porque entre Bachelet y Piñera, que se pasaban la pelota uno a otro, la economía era la misma. Sí. Cambiaban en el margen, pero la economía era la misma. Era un consenso neoliberal. Bachelet también hacía una economía neoliberal. Igual que Alberto Fernández, porque al ser socialdemócrata los dos, la economía es la misma. Lo hemos dicho hasta el cansancio aquí, en este programa. No es casualidad que Cavallo fue ministro de Economía de un gobierno neoliberal en la Argentina y de un gobierno socialdemócrata. No se puso colorado por ser ministro de Economía de Menem o ministro de Economía de la Rúa, porque la economía fue la misma, llamado plan de convertibilidad. Está tan claro que son lo mismo, como que Alberto Fernández estaba feliz cuando Macri eligió a Parcay. Y dijo, ahora van a ver lo que es un gran ministro de Economía keynesiano.
lo invento yo, lo dijo Alberto Fernández. Sí. Esa es la manera de pensar, que es exactamente igual que la de Kicillof. Que lo de Kicillof es cuando agarra el final de un ciclo que ya venía complicado y lo termina de complicar y por eso perdió las elecciones. Kicillof es un muchacho junto con Marco Del Pont, Sí. que no le tienen miedo al déficit. ¿Sabés cuánto duran de funcionario con tu gobernador? 3 minutos. Es cuanto le intentan explicar que no se aflija, gobernador, usted gaste todo lo que... Pues no tengo plata, no importa. Eso para las empresas. Los gobiernos pueden gastar todo lo que quieran, que no pasa nada con el déficit. ¿Y cómo hace? Imprimimos plata. Te corta una mano, ¿sí? Es decir, claro, ¿sabés cuánto dura? Lo que dura es tomar el café. Y capaz que si se enoja le dice, mire, ya se enfrió el café, váyase. Entonces, esa falta de sentido común es lo que gobierna. No es que esto que yo te digo, yo lo viví. Mire, presidente, ya se están tirando las ensaladas, los asados, tranquilo, se nos está yendo la mano, la ensalada que sobra se tira, no puede tirarse la comida, una cosa que no falte, otra cosa que se tire, se nos está yendo la mano. Y por otra puerta entre la otro, no, sigamos dándole, total no pasa nada, esos son inventos de estos que son fiscalistas, ajustadores. Y vos sos presidente, y viene uno y te dice, mire, se nos está yendo la mano, y viene otro y te dice, no, métale que no pasa nada. ¿Vos con cuál te quedás? Si tú el dominio de la economía que tenés es menor. Claro. Y el que te endulza el oído. El que te endulza el oído. ¿Y qué pasó en nuestro gobierno? Empezaron a endulzar el oído. Y cuando vos endulzás el oído, y bueno, ¿y qué vino con Macri? Después lo mismo. Primero duplicó el precio de la comida. Ya se metió con el precio de la comida a los 15 días. Y después vino Pradal y le dijo, bueno, no te aflijas, nos empezamos a endeudar. Y como Macri siempre vivió de la guita de otro, entonces ahora dijo, qué bien esto, nos endeudamos y no pasa nada. Que es lo mismo, mira qué fácil que es manejar un país a partir de la deuda. No te aflijas con el gasto, vos dale para adelante, total, ahora nos endeudamos. Y después vino Alberto y sigue con esa tontería, nada más que como no te prestan mal, le da la maquinita. ¿Cómo va a terminar esto? Con el peronismo haciéndose cargo. Porque no hay otros. ¿Qué van a venir los radicales a hacerse cargo? Entonces los progresistas fracasaron con Kicillof y ahora con Alberto. Y los neoliberales volvieron a fracasar con Macri. Y los que vamos a sacar la papa del fuego somos los peronistas. ¿Cómo? Hablándole con claridad a la gente. Diciéndole, mire, muchachos, para que se pueda volver a comer 52, 55 kilos de carne per cápita y los de abajo coman la vaca que tienen que comer, con los amigos chinos hay que arreglar de esta manera. Ahora necesitamos los dólares. Bueno, alguien lo va a tener que poner, muchachos, porque la parada... Y bueno, en el único lugar donde están estos dólares es en la Pampa Húmeda. Uy, se va a enojar la sociedad rural. ¿Y qué querés que se enojen los jubilados? Claro. Bueno, y entonces ahí es el lío que tenemos. ¿Cómo se resuelve esto? Como lo resolvió el mexicano, hablando todos los días de Dios con el pueblo, a través de la prensa, o sea, a través de ustedes. Sí. Que no te quede una sola pregunta para hacerle al presidente. Y que la tiene que... Ahora, hay que levantarse temprano, por lo tanto no puede ser Macri, que siempre se levanta de las 9:30, 10, 11 para adelante. Claro. Eso está claro. Eso está y claro. Entonces ahora vienen las elecciones. Sí. Y las elecciones resulta que ya Durán Barba, si empieza a hablar es porque querrá venir y explicó su éxito en Ecuador. Y va a venir a explicar que tiene que volver a ganar Macri. Y yo voy a ver otro lado y decir, no voten lo que yo fracasó. No. Él dice que, te doy un dato. Él está apostando a Rodríguez Larreta. ¿Sí? A Macri es como que... No es lo mismo. Uno es el director y dueño de la compañía, el otro es el gerente. Pero escuchame. Esa es la diferencia. Escuchame, es la diferencia que hay entre el gerente general de una compañía, por ejemplo, de Arcor y Pagani. Yo te estoy contando nada más. No, pero es lo mismo. Uno es empleado. Escuchame, toda la vida Rodríguez Larreta fue funcionario público. Sí. Al menos Macri
el viejo llevaba de una oreja, para no decirte una grosería, Sí. a las reuniones del directorio de las compañías. Al menos tenía que escuchar, se dormía, qué sé yo, pensaba en otra cosa, pero estaba sentadito ahí. Rodríguez Larreta ni eso. Empezó con Menem siendo funcionario público y nunca dejó de ser funcionario público. Rodríguez Larreta es el gerente de la compañía. Estamos hablando del accionista o del director. Es lo mismo que dicen, no, Vidal, muchachos, esos son empleados de Macri. Dejate de bromar, estamos hablando de eso. Ah, sí. Es Macri, ¿está bien? Es Macri, Es digo, Macri. la Es última. Macri, piensa igual que Macri, es todo lo mismo que Macri, rascase un poquito y está Macri, de eso estamos hablando, hablemos del dueño del circo que vamos a hablar, ¿está bien? Bien. Y entonces, él va a venir a explicar que en realidad ahora el éxito futuro son los que acaban de fracasar. Un fracaso rotundo que tuvo el gobierno de Macri. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que apostar a los únicos que no fracasaron en este siglo, que somos los peronistas. Porque Sí. aparte, y este es el problema que tiene Durán Barba, el pueblo argentino tiene doctrina, que es la peronista, tiene una guía espiritual que es Evita, pero aparte tiene memoria, y esto no pasó hace tanto. Hace algunos años atrás, los que me paran diciéndome ahora no como milanesa, comían milanesa, Claro. y comían asado, y llenaban el tanque de nafta del auto, y no sacaban un crédito. Claro. ¿Qué fin de semana largo? ¿Qué hacemos? Bueno, dale, vámonos 4 días, 5 días. Y no te pasaba nada en la vida. Y pagabas la luz, y no te pasaba nada. Que llegó la boleta de la luz, y no te agarraba un ataque de escozor, ¿viste? Que te empieza en la nuca y te termina allá donde vos sabés. Sí. Porque llegó la boleta de la luz. Y no se la pagaba. Sí, sí. Y entonces es Argentina, es posible, pero el presidente tiene que tener la cabeza ordenado, no como Alberto Fernández, que está desordenado. Tiene que copiar lo que hizo el peronismo, no lo que hizo Alfonsín. No copie lo de Alfonsín, porque si no va a terminar como Alfonsín. Y bueno, ahora resulta que lo que te termina pasando es que querés indexar los salarios todos los meses. ¿Lo escuchaste la semana Sí. pasada? ¿Lo leíste? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y bueno, ¿qué te pensás? ¿Que eso es mi esposo? Que todos los meses el empresario y el trabajador nadie sabe nada. ¿Y a dónde termina eso? Si ya lo vivimos nosotros eso. ¿Con quién lo vivimos? Con Alfonsín. Y entonces, pero es que Alberto es eso. Se saca una foto con el jefe de gabinete y atrás de él hay una foto enorme de Alfonsín. Y te dice que todos los sábados, cuando está deprimido, que debe ser todos los sábados, porque gobernar la Argentina en este estadio no debe ser fácil, escucha los discursos de Alfonsín. Y bueno, ¿qué quiere que haga? Solo le falta juntar las manos como Alfonsín. ¿Y qué va a pasar? Y que después va a venir el peronismo. ¿Y cuándo empieza a venir el peronismo? Y en las próximas elecciones. ¿Y dónde se va a dar la madre de la batalla? Ahí en la provincia de Buenos Aires. Y ahí vas a tener por lo menos 3 propuestas importantes. La del Frente de Todos, la del Frente de Cambiemos, como se llame, y va a aparecer el peronismo. Y después, eso para las PASO, y después vas a necesitar el voto útil. Sí. Y ahí los peronistas del Frente de Todos van a votar el peronismo, porque el único que le puede ganar a Cambiemos es el peronismo. El Frente de Todos no le puede ganar, porque está haciendo las cosas peor que Cambiemos. Y nosotros tenemos que ir a explicar que tenemos que hacer las cosas que ya hicimos. Y que el pueblo cuando te escuche dice, sí, es verdad. Y la verdad que es verdad. Ahora viene Melconian y dice, yo extraño, ¿lo escuchaste esa declaración, no? No, no lo escuché. La de Melconian, ¿no? Que dice que extrañamos el 25% de inflación de Moreno, según él. Porque Ah, el país sí, crecía. sí, eso sí, claro. Mira qué gracioso Melconian. Se la pasó toda la vida explicando que si hay inflación no podés crecer. Y entonces, ¿cómo es que la economía con Moreno crecía si había 25 de inflación? Miente. No había 25 de inflación, miente. Porque los datos de crecimiento están claros que están, nadie los cuestiona, ni él. Lo que yo le cuestiono a él es el dato de inflación. ¿Sabe por qué hacen esa mentira? Sí. Porque saben venir, que vamos a venir los peronistas diciendo, miren que lo único que tenemos que hacer es repetir lo que ya hicimos bien. Y él va a salir y decir, no, ¿cómo hicieron las cosas bien? Sí, había inflación. No, claro que había inflación, pero no la que vos estás diciendo. Por eso pudimos crecer. Por eso está mal lo que hace Melconian. Ahora, no puede tapar el sol con las manos.
Y entonces dice, no, la verdad que lo de Moreno se lo extraña, hasta él. No, no me extrañes. Extrañame porque teníamos una inflación alta comparada con el mundo, pero si en realidad, en vez de compararla con el mundo, la que comparás con el desastre de tu gobierno, Melconian, que se llama Macri, éramos Gardel y Lepera. Y no hablemos con Alberto. Entonces, simplemente diciendo, miren, esto es lo que hicimos nosotros y esto es lo que hicieron los que siguieron, como dijo Perón. Bueno, ahora, para eso Melconian que quiere tirar tierra encima para que no quede ninguna propuesta posible de Argentina. No, quedamos nosotros los peronistas. Y ese voto útil se va a expresar en las elecciones. Y cuando el peronismo gane la provincia de Buenos Aires, empezamos a dar vuelta a la página. Y nos preparamos, los mejores hombres y mujeres del peronismo, para sacar la papa del fuego de vuelta. De vuelta. Eso... Esperemos que esta vez la saquemos para siempre. No, lo que yo estoy convencido es que indudablemente en una situación de crisis, que obviamente está acentuada por la pandemia y por todo lo que ya sabemos, hay que convocar a los tipos que indudablemente más saben. Digo, vos tenés que ser generoso en ese sentido. Digo, si vos, es decir, estás en una situación crítica, ¿qué haces? Pedís ayuda. ¿Y a quién le pedís ayuda? A los que demostraron que saben cómo manejar determinadas situaciones. Eso creo que es una verdad revelada, no hay medias tintas con eso, ¿no? Lo que vos decís es tan certero como esto, pero ¿qué piensa el presidente? Que en realidad tiene problemas con Guzmán, pero el que sabe es Kicillof. Bueno, entonces estamos en un lío bárbaro, porque ese tampoco es la década ganada. Esa es la década ganada, estaba en contra. Entonces te viene el viceministro de esa época y dice, yo no soy peronista, pero tampoco soy kirchnerista. La pelota, ¿qué sos? Cristinista. Bueno, listo, entonces ya está. Apareció una categoría nueva, el cristinismo, que parecería ser que es la política económica de Kicillof, que es lo que dijo Cristina en La Plata. Sí. No habló de la década ganada, no habló del superávit fiscal, no habló del superávit comercial, no habló de poner orden en la economía. Dijo, no, hagamos lo que hizo Kicillof, que fue un desastre. Y bueno, este es el problema, cuando vos pensás mal, no sabés dónde está la solución. Claro. Y están desordenados. Y bueno, y entonces los peronistas, ¿dónde estamos? Y los peronistas estamos diciendo, presente ¿a quién? Al pueblo argentino. Sí. Diciéndole, estas son nuestras recetas probadas en combate. ¿Cómo probadas en combate? Sí, lo hicimos durante 10 años. Lo hicimos durante 10 años. Y anduvo. No, bueno, pero tuvimos errores. ¿Cómo no? Siempre vamos y hay que corregir esos errores, no hay ninguna duda. La perfección es solo Dios. Pero comparado con esto, ni hablemos. Vos imaginate los gobiernos que tuvimos durante la década ganada comparado con Macri o con Alberto Fernández. O con los 2 últimos años de Cristina. ¿No tiene nada que ver? Guille, no tienen nada que ver. Te mando un abrazo, clarísimo como siempre. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau, chau. Los que quieran la doctrina del Perón, que se suban al camión.